y la IERAL, justamente publicaron este informe de consumos en supermercados, es lo que tiene que ver con la región del NEA, y para entender un poco cómo viene la situación en la región, vamos a hablar con el economista y el jefe de la IERAL de esta región, Gerardo Alonso Schwartz, que está con nosotros en contacto. Gerardo, muy buenos días. Brian, Evelyn y Enzo los saludan. ¿Cómo está? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien por acá. Bien, gracias por tenernos en este feriado. Nosotros aquí, obviamente, siempre presentes y tratando de charlar un poco y entender cómo viene la realidad del consumo en los distintos ámbitos, también entendiendo la particularidad del mes, donde hay capaz aguinaldos, capaz hay algunos aumentos, capaz hay modificaciones en los salarios, pero esto no se ve reflejado, ¿no? Bueno, puntualmente esto todavía no se va a ver reflejado, en primer lugar por el hecho de que los aguinaldos recién se empezaron a pagar esta semana desde algunas instituciones, como por ejemplo el sector público de la provincia de Misiones. Entiendo que también algunas municipalidades también lo hicieron, pero la mayor parte del sector privado lo paga a fin de mes, e incluso las universidades y demás también lo hacen recién a fin de mes. Entonces todavía no se ha liquidado totalmente estos salarios anuales complementarios, estos aguinaldos o medios aguinaldos, y a su vez tenemos que tener en cuenta que los datos siempre se refieren tienen alguna demora en la publicación y por el procesamiento y demás, con lo cual la información que tenemos disponible es de los primeros 3 meses de este año, no actualizado al mes de junio, como obviamente nos gustaría, pero bueno, tenemos que entender estas limitaciones también de acceso a la información. Así que sí, lo que se está viendo en el sector consumo puntualmente y consumo en supermercados forma parte de una recuperación del consumo que está habiendo en los últimos meses. Recordemos que el año pasado, a nivel nacional, pero también en cada una de las regiones, hubo una caída fuerte en el consumo de estos supermercados. De hecho, la caída aproximadamente a nivel nacional ha sido de el orden del 10%, y en las provincias del NEA, puntualmente, entre las Misiones, la caída fue superior a esto, fue de aproximadamente 10 puntos porcentuales adicionales, o sea, del 20%. ¿Qué significa esto? ¿O cómo podemos explicar esta diferencia? Que después comenzó a recuperarse lentamente, pero ¿por qué acá cayó más que en otros lugares? ¿Y por qué, si bien en todas partes se está recuperando, acá está costando un poquito más que lo que sucede en otros lugares? Y ahí lo que vamos a ver en la provincia de Misiones puntualmente son dos fenómenos. El primero tal vez es el más conocido, que tiene que ver con el fenómeno del comercio fronterizo, donde los paraguayos y brasileños cruzaban la frontera hasta hace un año o un poquito más para consumir en los comercios de nuestra región absolutamente prácticamente todos los productos, beneficiándose del tipo de cambio blue. Puntualmente esta brecha entre el tipo de cambio oficial y el blue hacía que fuese muy barato comprar para ellos, usando esa diferencia y ese tipo de cambio blue, comprar en nuestros comercios. A partir de la normalización de la economía, a partir de la progresiva normas que se aprobaron, que fueron se están eliminando el cepo, que hoy prácticamente hace que no haya diferencia entre el tipo de cambio oficial y el blue. Esto da como consecuencia de que esta ventaja que tenían los paraguayos y brasileños ha desaparecido, y eso hace de que, bueno, eso es la explicación por la cual no vienen más paraguayos y brasileños a consumir a nuestra región. Pero además, adicionalmente, se da el fenómeno complementario de que los argentinos, o sea, los misioneros, están comenzando a ir ya desde hace 6 meses aproximadamente a comercios de Paraguay y de Brasil a consumir distintos productos, incluso de consumo masivo, y eso sin ningún lugar atenta o afecta claramente las ventas de los supermercados. Así que el primer fenómeno que explica esta mayor caída y la más difícil recuperación en nuestras provincias tiene que ver con este comercio fronterizo, que es algo muy atípico a nivel nacional. De hecho, pocos lo entienden, pocos que no son de acá de la región entienden que se puede ir a un supermercado
cruzar la frontera, y hay supermercados que de hecho atienden del otro lado de la frontera a las 24 horas. Entonces es posible hacer compras diarias en cualquier momento con relativamente poca demora. Gerardo, en términos de compra mayorista, si se quiere, que también fue uno de los datos que el gobierno celebró estos últimos meses, que justamente hay un retroceso, una deflación en cuanto a los números de precios mayoristas, el consumo en lo que tiene que ver como misioneros, como parte de la región, ¿continúa conveniendo también aquí en mantenerlo en la provincia, en el país, o la gente también está haciendo compras mayoristas en el exterior, entiéndase Paraguay o Brasil? Compras mayoristas es difícil hacerlo porque es difícil fundamentar esto cuando se cruza nuevamente de regreso a nuestro país, se cruzan las fronteras. Si te revisan el auto, revisan las cosas que traes, evidentemente una compra mayorista no entraría dentro del régimen de comercio fronterizo, que recordemos tiene un límite de compras de $300 por persona, con lo cual si hablamos de compras mayoristas, o sea, de volúmenes muy grandes, ahí ya estaríamos excediendo eso y estaríamos hablando ya de una situación irregular o que estaría en contra de ese régimen de comercio fronterizo. Entonces, seguramente hay casos, pero el mayor efecto se está dando en ese comercio hormiga, o ese comercio, ese tránsito vecinal fronterizo que va a comprar poquitas cosas, pero que acumuladamente generan un impacto en los supermercados. Pero más allá de esto, también es interesante ver de que las ventas de los supermercados mayoristas obviamente también se vieron afectadas por la falta o la no presencia de paraguayos y brasileños que vienen a comprar a nuestra provincia, pero más allá de eso también muestran cierta recuperación. Y ahí empezamos a ver que ese consumo, esa caída del consumo mayor en nuestra región, también obedece a otros factores que están transformando el hábito o los hábitos de los consumidores. De hecho, si vamos a, por ejemplo, el caso del comercio fronterizo, comercio electrónico, vamos a ver de que en la provincia de Misiones y a nivel nacional también las búsquedas de internet de productos de compras de consumo, de productos de consumo masivo, más que se duplicaron en el último año. Mira. Esto significa de que están habiendo otros canales de comercialización distintos a los que estábamos acostumbrados, y esta transformación de los hábitos de los consumidores, este cambio, también afecta a esas estadísticas oficiales de ventas de supermercados, que son los supermercados tradicionales, que tienen más que de 5 bocas de expendio, 5 cajas registradoras, o sea, son grandes superficies comerciales y demás, con lo cual estas ventas no tradicionales no estarían siendo registradas, pero que están sucediendo porque justamente estos indicadores nos están mostrando de que hay búsquedas de los consumidores acerca de cómo consumir a través de medios electrónicos. Pero a su vez también es interesante cuando hacemos zoom o hacemos un poquito más de foco en esta problemática, en este tema del comercio electrónico, que nosotros estamos acostumbrados, o cuando nos discutíamos esto en la oficina, cuando estábamos armando el informe, que hay productos que son típicamente más propicios a ser comprados electrónicamente. Por ejemplo, el caso de insumos de oficina o insumos que periódicamente se compran desde una empresa. Es lógico entender de que es muy fácil que el encargado de compras de una empresa simplemente, en vez de hacer un llamado telefónico, haga la compra por internet o por la computadora. Así que eso es entendible de que se haya pasado totalmente a comercio electrónico o se esté pasando a esos medios. Pero hay otros sectores en los cuales tal vez no es tan intuitivo esto, y que lo mismo estamos viendo que pueden llegar a ser, por ejemplo, el caso de supermercados o productos de productos perecederos de consumo masivo, alimentos y bebidas, pero también incluso materiales de construcción. Mirá. Y ahí vamos a ver tasas de crecimiento
superior al 100% en cada uno de estos rubros, y eso hace pensar de que esta nueva tendencia en los hábitos de los consumidores también está cambiando las reglas de juego y está de alguna forma nivelando la cancha, para decirlo de alguna manera, entre los más grandes competidores de cada uno de los segmentos y los pequeños, ya que un pequeño puede, por ejemplo, crear una página de internet muy amigable o una aplicación para utilizar desde los celulares muy amigable, y no necesita tener un gran salón de exposición de productos en una avenida principal o en pleno centro de cada una de las localidades o cada uno de los centros urbanos de la región, sino que basta con tener un sitio adecuado en internet para poder generar estas ventas. Esto, que es mucho más económico que la infraestructura física, que implica un gran local comercial de venta al público, de exhibición de productos, genera oportunidades muy interesantes, sobre todo para los más pequeños. Gerardo, Así que ¿cómo no solamente estás? hablamos de esas ventas a través de marketplace, que pueden ser de Facebook o de alguna de las redes sociales, que tal vez es lo más básico, los más pequeños, sino también incluso a través de aplicaciones para utilizar desde el celular, o incluso páginas de internet que también están siendo utilizadas. Gerardo, ahora sí, ¿cómo estás? Evelyn te saluda, un gusto. Bueno, sin Un dudas, gusto, Evelyn. ¿Cómo estás vos? hacías énfasis en que hay un abanico muy grande en el mercado, un montón de posibilidades tanto para consumidores como para aquellos comerciantes, pero puntualizar más allá de este abanico, desde la situación en la frontera, ¿cómo hacerle competencia en realidad a todas estas posibilidades y a este abanico de oportunidades también para el consumidor? Y también saber, hablabas de una recuperación leve, pero que se va notando de a poco, ¿en qué plazo aproximadamente verías que se vaya normalizando la economía en Misiones? A ver, pensar de que tendremos los mismos niveles de consumo que teníamos cuando la brecha del tipo de cambio era del 100% es algo como es muy descabellado, muy lejano todavía, porque esa avidez de los paraguayos y brasileños que venían y compraban absolutamente todo en los supermercados, incluso productos que de marcas brasileñas o productos importados, salían más baratos acá con esa diferencia de tipo de cambio que en Paraguay o que en Brasil. Eso es difícil que se vuelva a repetir por lo pronto. Así que eso no lo vamos a volver a ver en esos términos. Sí, incluso también en este sentido, a ver, primero terminamos de hablar de recuperación del consumo, después vamos a otro tema que me gustaría destacar en este sentido, acerca de cómo enfrentar o cómo adaptarse a esta nueva situación. Esta recuperación está ligada a dos principales fenómenos. En primer lugar, la caída de la inflación, que hace que se recupere el poder adquisitivo de los salarios, y por otro lado, el crecimiento de la economía, que esto genera, por un lado, mayor cantidad de empleos generados, sobre todo en el sector privado registrados, y a su vez, tal vez lo más sofisticado de esto implica mayores salarios, más allá de cuál sea el salario mínimo vital y móvil, o sea, las regulaciones que existan, que los salarios crezcan por encima de esto, justamente por mayor productividad de cada uno de los sectores. De eso va a depender, se está comenzando a ver en los últimos 6 meses, todavía no estamos en situaciones previas a el 2023, por las situaciones que comento, justamente por la inexistencia de estos compradores extranjeros, pero lentamente comenzamos a verlo. Entendemos de que de consolidarse esto, para fin de año sí estaremos en un contexto en el cual consideremos ya totalmente recuperado el consumo de los misioneros, no de los brasileños paraguayos, sino de los misioneros. Para dar una idea de qué tan importante es esto, este comercio fronterizo que tanto nos afecta acá en la región, solamente considerando, no Asunción, pero solamente considerando las localidades fronterizas que tienen la provincia de Misiones y Corrientes, ¿no? O sea,
Estamos hablando de Encarnación, de Foz de Iguazú, Ciudad del Este, Dionisio Cerqueira, Barracão, Porto Javier, etcétera, etcétera, hasta Uruguayana. Estamos hablando de aproximadamente 1,5 millones de personas adicionales. Para dar una idea de qué cantidad de población estamos hablando, solamente de las localidades fronterizas. O sea, esto tiene un poder enorme de cambiar los flujos de comercio y los flujos de venta, solamente porque estos que están exactamente en la frontera decían cruzar el charco, como dicen algunos, para comprar productos de consumo masivo.